doy la bienvenida a todos y a todas a mi canal. Mi nombre es Alexis. Me conocerán también como Frodi Krafnason, que es el seudónimo que utilizo como practicante de la tradición. Y sé que no están muy habituados a verme solo haciendo videos, pero un poco el propósito y el proyecto para este año es poder compartir con ustedes algunos aspectos, que profundicemos en algunos aspectos en relación a las prácticas de la tradición nórdica, de la cultura, de la historia y, en definitiva, de las runas. Hoy quiero traerles una recomendación literaria. Este libro fue escrito por un colega al que tuve la posibilidad de entrevistar el año pasado en Vigiamol. Su nombre es Santiago David. Él es un autor colombiano, también se desenvuelve como gothi o como sacerdote de un grupo etenista llamado Sleipnir. De allá, Santiago es artista plástico. Aparte es miembro de HIT en Latinoamérica. Es una persona muy joven, pero a su vez es una persona que hace muchos años, él empezó de muy joven, de muy chico, a indagar con un fuerte interés por el conocimiento de la tradición. Es bastante curioso que Colombia sea un lugar donde eh, han proliferado grandes maestros y referentes que hoy podemos encontrar o a los que nos conviene buscar para conocer más sobre la tradición de los pueblos del norte. Entre ellos tenemos a Santiago, también tenemos a Liausal. Santiago además es docente para Latinoamérica de la AIR, que es la Academia Italiana de Runología, en la que se mantiene dando cursos sobre las runas acá en Latinoamérica, y tiene un proyecto junto a Liausal, que es la Academia Bureus, donde también dan una formación que integra tanto los aspectos oraculares modernos en relación a las runas, pero también el uso mágico más tradicional. Y además tiene un desarrollo y un estudio académico bastante interesante en los que profundizan en sus formaciones, digamos. El libro de Santi es este, Runas, Susurro del Norte. Su seudónimo es Rey Melgir. También les voy a hablar un poco acerca de estos 3 libritos, los cuales está difundiendo hoy. Son 3 libritos pequeñitos que nos van a hablar sobre los 3 alfabetos de runas principales, entre ellos el Fusar antiguo, el Fusar joven y el Fusar anglosajón, más desde una perspectiva académica. Bueno, las primeras cosas de lo que podemos hablar de este libro es de la estética. El libro está editado por la editorial independiente Ophiolatreia, que es una editorial colombiana que se dedica justamente a temática esotérica, pero también a temática etenista en relación al Sendero del Norte, con un hincapié en la mayoría de su material volcado al Sendero de la Mano Izquierda. En este caso, el material de Santi no se sitúa en particular dentro ni del Sendero de la Mano Izquierda ni del Sendero de la Mano Derecha. Es un libro específicamente de runas y tiene que ver con el trabajo, el análisis y la profundización que el autor hace sobre el conocimiento de las runas. El arte de tapa o el arte es de Santiago David. Él es ilustrador, además, en Ophiolatreia, con lo cual pueden encontrar en la editorial que la mayoría de todas las tapas, los artes de los libros, los artes editoriales, están hechos por él. Su arte tiene una impronta muy personal, muy suya, con una estética
muy marcada, sobre todo en el uso de estos tres colores como base, que son el negro, el blanco y el rojo. Además, en el libro podemos encontrar al pie de cada una de las runas una, una ilustración que va a ser evocativa al misterio del que nos va a hablar sobre esa runa en particular. Y es un libro, la verdad que muy interesante. Yo me tomé unos meses para poder leerlo en profundidad, para poder digerirlo. Ciertamente hoy puedo decir que el material de Santiago es un material que sirve como consulta constante. Santi no se preocupa por hacer un desarrollo o por hablar en profundidad en cuanto al aspecto oracular, porque sabemos que el aspecto oracular de las runas es un aspecto moderno y su interés y su estudio está mucho más volcado a traer, digamos, un estudio más tradicional en cuanto a las runas, eh, y un estudio de los símbolos rúnicos también, pero sin hacer énfasis o hincapié en la práctica moderna del oráculo. Sí, en este libro nos va a hablar en relación a la práctica mágica con las runas como sistema de escritura. Todos los sistemas de escritura de la antigüedad fueron utilizados para, para prácticas mágicas, con lo cual sí nos va a hablar de eso, pero tampoco es que va a ser o se va a interesar por profundizar, digamos, en la operativa mágica en sí, pero sí la menciona eh, y sí la trae como parte del libro. Es un libro, creo yo, muy recomendable para personas que quieren o desean iniciarse en el conocimiento de las runas. Uno de los grandes problemas que tenemos los países hispanohablantes es que sufrimos de una carencia de material bastante importante, a diferencia del material que podemos llegar a encontrar en inglés. El material en español es muy escaso, muy escueto, muchas veces bastante difícil de conseguir, o el material que se consigue, por lo menos, no sé, podemos hablar de autores referentes como Thorson. El libro más difundido de Thorson, o el más conocido en español, es Futhark, Manual de Magia Runa. Y es un libro que Thorson ha actualizado a lo largo del tiempo, con los estudios y demás. Estamos hablando de un libro que se edita mediados de los 80, principios de los 90, no recuerdo exactamente si sale hacia el 87 o hacia el 92. Una de estas dos fechas se edita el libro de Thorson en español. Pero ciertamente él ha escrito muchísimo más material, que ha refutado incluso eh, su propio material. O sea, digamos, en la evolución como autor, él ha ido perfeccionando, mejorando, revisando sus escritos, y creo que eso es algo que los que estudiamos el conocimiento de las runas debemos hacer. No podemos quedarnos con el material que hemos escrito en algún momento sin someterlo constantemente a diversas correcciones a lo largo del tiempo, a medida que vamos profundizando mucho más eh, en las fuentes académicas o en el conocimiento que vamos adquiriendo y nos va llegando. Eso es justamente lo que pasa con el libro de Santi, Runa, Susurro del Norte, que yo tuve la oportunidad de hablarlo con él hace poco en una conversación en la que le dije que la única crítica que podía llegar a hacerle a su libro era el hecho de que él decidiera no editarlo más. Y ahí me comentó que él en realidad está trabajando ahora por hacer correcciones a este libro y por traer, todavía no sabemos cuándo, una nueva edición. Algunas de las cosas que vamos a encontrar en el libro
son ante todo una introducción muy necesaria y que no puede faltar en todos los libros que hablan de runas, donde se hable del origen histórico, donde se ponga en contexto social, cultural e histórico el origen y el desenvolvimiento, la evolución o el desarrollo que van teniendo las runas a lo largo del tiempo. Las runas son una serie de sistemas de escritura que han ido cambiando a lo largo del tiempo en los diferentes periodos y por diversas influencias o necesidades, ya sean lingüísticas o de la naturaleza que sean. Entonces, él va a empezar el libro con una introducción donde va a hablar de los diferentes alfabetos, entre ellos, bueno, el Fusar antiguo, el anglosajón, el Fusar joven. Nos va a hablar también un poco de alfabetos más, un poco más modernos, como son el alfabeto medieval, que estuvo en vigencia eh, desde el 1100 más o menos hasta el 1500 de nuestra era. Después nos va a hablar de otra serie de runas, mucho menos conocidas, que son las runas dalecarlianas. Eh, las va a traer a mención. Nos va a hablar también del Fusark Armanen, que es el Fusark desarrollado por el alemán Guido von List a principios del siglo pasado. Va a hablar de las fuentes donde hallamos las runas. Él va a hacer mucho hincapié en el análisis de los poemas rúnicos cuando analiza runa por runa. Y lo que va haciendo es desmenuzando y desglosando cada uno de estos poemas. Y la verdad es que lo hace de una forma realmente eh, muy hermosa. Tiene una mirada muy poética, pero también muy particular, muy estéticamente bella, muy ameno. Es un libro súper ameno de leer. Y es un libro que para mí combina a la perfección tanto la erudición académica o la profundidad que tiene el estudio académico que ha hecho David en cuanto a los textos de runología, porque es una persona que tiende a ser como muy precisa y a tener muy en cuenta eh, todo el aspecto académico sin dejar de lado el aspecto espiritual o el aspecto de trabajo con las runas. O sea, no despoja a las runas de su aspecto, de la posibilidad de su trabajo espiritual, como es la posibilidad de trabajar a las runas mágicamente, y de hecho lo tiene muy en consideración, y al final del análisis de cada runa, él aclara cuáles son las posibles finalidades o utilidades que podríamos llegar a darle al concepto simbólico que, que la runa va a traer. Va a hablar un poco de la estructura de los alfabetos, nos va a hablar de diferentes formas de, de escribir las runas, de la presencia que tienen las runas tanto en las sagas y en las edas, en las inscripciones de objetos que tienen inscripciones rúnicas contenidas. Entonces va analizando algunas piedras rúnicas, algunos objetos, desglosando según fuentes académicas sus posibles significados. Hay que tener en cuenta que el conocimiento de la runología es un conocimiento que está, digamos, en constante desarrollo, que incluso, por ejemplo, en el análisis de una misma piedra rúnica puede tener, no sé, 10 diferentes variantes de interpretaciones según el académico que se dedicó a estudiar ese objeto o ese material. Entonces, la academia todo el tiempo está sacando y profundizando en el conocimiento de las runas. Entonces, es algo que no podemos dejar de tener en cuenta. Va a hablar también
de la forma de encriptar a las runas. Bueno, en definitiva, lo que va a tocar con mucha profundidad Santi en el libro es un análisis de las diferentes fuentes y manifestaciones clásicas que podemos encontrar en relación a los escritos rúnicos. ¿Qué características tienen? ¿Qué características tienen las runas también como expresión del lenguaje? ¿Por qué en el desarrollo de los alfabetos posteriores, como es el Fusar joven, al contrario de lo que uno pensaría, donde iniciamos con el Fusar antiguo, 24 letras, el Fusar joven se reduce a 16, y esto tiene que ver con una necesidad exclusiva del lenguaje. Si bien los fonemas aumentan, la cantidad de letras que contiene el alfabeto se van reduciendo. Nos va a hablar también de los mitos modernos en relación a las runas. Un poco va a traer a cuento cómo se fueron originando estos mitos o cuáles son las creencias más populares que se mantienen y se divulgan sin poner en tela de juicio, sin ser revisadas, como por ejemplo la primera y la principal es el uso oracular de las runas. Pero él habla de mito moderno no en cuanto, no lo hace despectivamente. Ciertamente él no desprecia el uso oracular de las runas. De hecho, en conversaciones que hemos tenido, él me ha comentado de sus prácticas oraculares en relación a las runas. Pero sí es necesario mencionar estos mitos, ¿no? Tanto las runas como vórtices de energía, las runas como letras mágicas per se, si se quiere, no el uso mágico de un sistema de escritura, sino a las runas en sí como, como letras inherentemente mágicas. Las runas ciertamente han tenido a lo largo del tiempo un uso mágico muy fértil, muy prolífero y muy poderoso también, pero por ser un sistema de escritura y por todo lo que eso representa como tal. La forma en la que las runas eran utilizadas para ocultar información, no hay que olvidarse que el nombre runa va a evocar un secreto, va a evocar un misterio, algo que era de transmisión solamente reservada a algunas personas, sobre todo de las clases más altas, de las clases regentes, soberanas. Bueno, va a ser un análisis también de las diferentes criptogramas o criptografías que podemos encontrar en relación a las runas. Un material, yo diría que impecable, muy recomendable. Es un material que es muy sencillo de leer, es muy ameno, no representa ningún tipo de esfuerzo a la hora de leerlo, pero no por eso carece de profundidad. Es a su vez, él, digamos que su forma de escritura combina a la perfección estos dos aspectos, ¿no? La profundidad y a su vez la sencillez en la forma en la que Santiago transmite el conocimiento. Y si bien el libro de Santiago no tiene puesto el foco en el aspecto oracular, que es el que a muchas personas que se acercan a la tradición es lo que suele interesarles en mayor medida, sí, sin duda, la interpretación que hace Santiago, que va haciendo a lo largo de cada runa, sin dudas enriquece, nos da una mirada renovada, distinta, también bastante alejada en cuanto a bastante diferente o renovadora en relación a los libros de runas que podemos encontrar en el mercado más fácilmente. Por lo cual el significado o la interpretación que él le va dando runa por runa, haciendo un desglose a partir de los poemas, sin dudas sirve y nos enriquece dentro de la práctica oracular. De eso
no hay duda alguna. Con lo cual es un material que yo recomiendo muchísimo, sobre todo para las personas para todos en realidad, pero para las personas que se están iniciando en el conocimiento, creo que si quieren tener un material con una profundidad académica, simbólica, poética, eh, yo les recomendaría que este sea uno de los textos eh, por los cuales empiecen, porque ya van a tener de por sí, a partir del texto de Santi, una base sólida, ¿no? Y eso creo que es lo más enriquecedor para no iniciar el camino a partir de ciertas premisas que son erróneas o son falaces, y ya a partir de ahí termina siendo como una ficha de dominó, ¿no? Donde se van concatenando una serie de falacias eh, o bases erróneas con las cuales muchos practicantes podemos llegar a tener en nuestra base de datos de ideas en relación a lo que las runas son y lo que las runas no son. Entonces, ciertamente les recomiendo muchísimo el libro de Santiago David, Runas, Susurros del Norte. Este libro todavía no tiene la edición nueva hecha, pero yo les recomiendo mucho que sigan a Santiago en sus redes sociales. Yo les voy a dejar abajo eh, el Instagram de él. Si quieren estudiar con él también lo pueden hacer en la AI, la Academia Italiana de Runología, o a través de la Academia Bureus, que también les voy a dejar los datos acá al pie del video, para que lo puedan encontrar. En Instagram lo pueden encontrar como Dios del Lidium, donde van a ver sobre todo el arte, ¿no? Él comparte sus creaciones artísticas, pero también va compartiendo reflexiones y textos a partir de la tradición. Por otro lado, les quiero recomendar, o quiero que hablemos un poco acerca de estos 3 libritos. Estos ya no están editados por Fiolatreia, sino por la editorial independiente de Droitnir. Y cada uno de estos libritos va a hacer hincapié en uno de los 3 alfabetos de runas más difundidos, más conocidos, a veces quizás más importantes, o en los que en mayor registro material tenemos, que son el Futhar antiguo, el Futhark anglosajón y el Futhark joven. La estructura de los 3 libritos va a ser la misma. Yo este material les aconsejo que lo adquieran si quieren tener un abordaje más académico, si quieren tener un acercamiento eh, a, a, ese aspecto en el uso de las runas como sistemas de escritura. Quiero leerles un poco cuál es el objetivo de Santi en relación a estos libritos. Y él nos va a decir que la serie Los sistemas rúnicos busca acercar al lector hispanohablante a los alfabetos utilizados por los pueblos germánicos y nórdicos a través de la historia, así como al contexto en el cual fueron usados, para que pueda diferenciar entre los diversos sistemas, sus correspondencias con nuestro alfabeto, las formas en que los antiguos entendían estos símbolos, y si es de su interés poder adentrarse en los idiomas nórdicos, cómo se hablaban y se escribían. Como les decía, la estructura de estos 3 libritos es la misma. Los libritos son sintéticos, pero a su vez están bien compactados. Los temas de los que quiere hablar Santi en estos libritos están bien distribuidos y bien especificados. No va a tender a diversificarse o a ir por las ramas, sino que va a ser muy concreto con el conocimiento que en su caso desea transmitir a través de estos libritos. La estructura que tienen es la misma en los 3 casos. Empieza con el origen histórico de cada uno de estos alfabetos, las diferentes influencias que
podrían haber intervenido en la creación de estos alfabetos, las características lingüísticas, la expresión de fonemas, el significado, el nombre de cada una de las runas, según el propio alfabeto. Va a dar muchos ejemplos también de inscripciones, obviamente en el alfabeto que él está haciendo hincapié, pero desde un enfoque ya pura y exclusivamente académico. También, al igual que el libro, son muy amenos para leer, pero a su vez para aquel que quiere profundizar en este tipo de conocimientos, también es un material de consulta que conviene tener a la mano, ¿no? Para entender cuándo se sitúa cada uno de estos alfabetos en el tiempo, cuáles son sus implicancias lingüísticas, la forma en que estos alfabetos se utilizaban en la escritura, por ejemplo, cómo se realizaban la división entre palabras en un objeto, si es que la había, porque en algunos casos no había división entre palabras. Pone también en diálogo diferentes miradas académicas, algunas que han tenido más vigencia, otras que se han ido refutando. Trata de ser muy objetivo en cuanto a las hipótesis que se plantean y que se van desarrollando, porque obviamente el estudio de la runología académica está vigente a nuestros días, sigue evolucionando, sigue profundizando y por lo tanto sigue revisando los estudios previos, las hipótesis previas. No deja de ser un material científico, con lo cual las diferentes interpretaciones en base a objetos también que se pueden ir hallando, que pueden ir apareciendo, inscripciones y demás que podemos encontrar. Otra cosa interesante de estos libritos que va a ser un análisis en cuanto a la magia rúnica, en cuanto a los objetos que tienen inscripciones rúnicas, ya sean objetos físicos o, por ejemplo, menciones en determinados manuscritos o tanto en las sagas como en las Edas. Les recomiendo muchísimo que tengan a mano este material, que lo puedan adquirir porque les va a dar claridad, les va a dar entendimiento. A veces es un terreno un poco pantanoso, la información que podemos encontrar acerca de la evolución o el desarrollo de estos sistemas de escrituras, sus influencias, cómo van trasladándose de un lugar a otro, por ejemplo, cómo las runas llegan a las Islas Británicas, en las migraciones germánicas, que se dan entre el siglo V al siglo VII aproximadamente, siglo VI, VII aproximadamente, pero a su vez también como en el Futhorc anglosajón, por ejemplo, que hay una serie de runas, que es la serie frisiona, que se agrega a lo que es el Futhor antiguo, cómo llega también esa serie de runas frisionas a incorporarse a este alfabeto, qué utilización se le dieron, cuáles son las variantes lingüísticas, las variantes fonológicas, cómo se utilizaban las runas, pero también como ideogramas. O sea, una runa en sí, su significado ya evoca de por sí un concepto. Entonces, cómo esto se integra y era empleado dentro de la escritura. Un poco para ir cerrando este video, tanto runas, susurros del norte, como la serie de los sistemas rúnicos que, que nos propone Santiago David, son excelentes.
en materiales para que, para que puedan tener a disposición. El libro todavía no tiene fecha de edición, por lo que hablé con Santi, está haciendo una serie de correcciones, probablemente ampliando el conocimiento, eh, re- revisando su material anterior a medida que su estudio se va profundizando y se va acrecentando. Por otro lado, si quieren estudiar con Santiago, como les mencioné antes, lo pueden encontrar a través de la AIR, él es uno de los referentes latinoamericanos de la Academia Italiana de Runología, o también a través de la Academia Bureus, que es un proyecto que llevan en conjunto con el IOPSAL, donde, bueno, van a estudiar a profundidad las runas, su uso mágico, su implementación oracular, pero también van a complementar con toda esta faceta y este aspecto que es tan propio de Santiago, que tiene que ver con el estudio académico sobre la runología, teniendo en cuenta el hecho de profundizar en el material arqueológico disponible, en las piedras, en las variantes en la escritura, en las diferentes formas o inscripciones mágicas que podemos encontrar. Así que les voy a dejar el contacto de Santiago en la descripción. Si les gustó este video, denle like, compártanlo, activen la campanita para nuevas notificaciones. Pueden proponer nuevas temáticas en los comentarios, también dar su opinión en cuanto a si les gusta que siga compartiendo material literario al cual pueden acceder en nuestro idioma. Y esto es todo hasta acá. Les mando un gran saludo y nos vemos la próxima.